más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. El domingo pasado hablábamos acerca de cómo Dios quiere guiarnos a lo largo del año, ¿verdad? Bueno, los que estuvieron el domingo pasado se habrán enterado de algo, tal vez. Tenemos un año por delante. Siempre un año nuevo nos implica nuevos desafíos, nuevas decisiones, nuevos caminos. Y bueno, no necesariamente porque uno diga año nuevo, vida nueva o feliz año nuevo la cosa funciona. Por lo general la cosa funciona en base a decisiones que tenemos que ir tomando permanentemente. Y hablábamos el domingo pasado cómo el Espíritu nos guiaba, ¿no?, a tomar ciertas decisiones. Claro, cuando pensamos en decidir, la mayoría de los cristianos quieren decidir por la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Bueno, puede haber algún cristiano que diga, yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios para ir en camino opuesto. Pero la realidad es que la mayoría dice, yo tengo el deseo de hacer y de conocer y de caminar en la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que no me he encontrado con tantísimos cristianos que me dicen, pero ¿cómo descubro cuál es la voluntad de Dios? A veces no es solamente un problema de disposición, sino de conocer, de descubrir, de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para este año que tengo por delante, para las decisiones que tengo que tomar no solamente el 1 de enero, sino también el 28 de septiembre o el 4 de julio, cuando sea, ¿no? Cada momento que nosotros tenemos que tomar una decisión, precisamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y en algunos casos las personas dicen, es que conocer la voluntad de Dios es tan difícil. Y otros dicen, no, conocer la voluntad de Dios no es difícil, conocer la voluntad de Dios es algo sencillo. Bueno, creo que hay parte y parte en estas respuestas. Por un lado, sé que conocer la voluntad de Dios no es sencillo por el proceso que implica llegar a conocer la voluntad de Dios. No se conoce la voluntad de Dios por medio de augurios, de agoreros o de adivinos. No se conoce la voluntad de Dios simplemente haciendo un trámite. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos hacer todo un proceso. Es como si alguien te dijera, ¿es sencillo ser médico? Pues bueno, si estudias 6, 7 años de carrera y vas a la universidad y apruebas los exámenes, pues sí, es súper fácil. Ahora, si lo que tú estás pensando es que ser médico es solamente inscribirte en la facultad de medicina y que por pasar el tiempo te lo van a dar, entonces no, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, conocer la voluntad de Dios tiene una faceta que es difícil porque implica muchas veces búsqueda, entrega, implica renunciamiento a nuestra propia voluntad. Una de las dificultades con las cuales nos encontramos para conocer la voluntad de Dios es que dentro de nuestra mente, que es donde se resuelve la cosa, lucha también nuestra propia voluntad. Luchan nuestras costumbres, luchan nuestros hábitos, luchan las cosas que hemos aprendido y entonces de repente conocer la voluntad de Dios nos resulta un poco entramado allí, medio dificultoso. Por otro lado es fácil, porque Dios anhela que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está a disposición de todos los que la buscan y los que la buscan de veras. Así que la palabra de Dios nos muestra en Efesios capítulo, el pasaje allí en Proverbios dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este es el consejo del predicador allí en Proverbios. Adquiere sabiduría. Es interesante que en este sistema que vivimos tan consumista, ¿alguna vez han encontrado alguna publicidad para adquirir sabiduría? ¿A qué no? Juegos, entretenimiento, pasatiempo, bienes materiales, pero no se encuentran muchas publicidades que te digan adquiere sabiduría. Es que ¿con qué se pagaría la sabiduría? Un móvil, pues nada, uno va con 100, 200, 300, 1500 euros, lo que te quieras comprar, y lo compras.
Pero ¿cuál es el precio de la sabiduría? Un pasatiempo, unas vacaciones, pues las compras. Si tienes el dinero, suficiente. Pero ¿con qué se compraría la sabiduría? Sin embargo, la palabra nos dice, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Por qué necesitamos sabiduría? Porque es la sabiduría, la que viene de Dios, vamos a ver ahora, la que nos permite conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como decíamos, no la vamos a encontrar en el horóscopo. ¿Saben lo que es el horóscopo, no? Pues hay muchas personas que se guían por una especie de horóscopo espiritual, ¿no? Y van ahí por la vida tratando de adivinar cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, dice, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, para conocer la voluntad de Dios requiere un entendimiento, requiere una sabiduría, requiere que Dios ponga algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, si vamos a Santiago capítulo 3, que es el pasaje que le mencionaba, versículo 13 al 17 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, por un lado, el predicador dice, sobre toda cosa que van a comprar, compren, adquieran, ¿no? Adquieran sabiduría. Después, el apóstol nos va a decir, sean sabios o sean entendidos en conocer la voluntad de Dios. Y ahora el apóstol Santiago dice, ¿y quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Está resaltado eso allí, porque ese es el gran conflicto que hay entre la mentira que nos creemos, la mentira de nuestra propia buena voluntad, porque siempre pensamos que nuestra voluntad es buena, ¿verdad? Siempre pensamos que nuestras decisiones son correctas. Nadie dice, voy a tomar decisiones equivocadas porque quiero terminar con mi vida. Bueno, salvo un suicida. Pero aún para un suicida, matarse es la decisión correcta para lo que él quiere lograr. No sé si me entienden. En definitiva. Pero muchas veces nos encontramos mintiendo contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, hay una sabiduría que desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que adquirir es sabiduría. Pero hay dos tipos de sabiduría, según nos dice Santiago. Hay una sabiduría que es terrenal, animal, terrenal y diabólica, que es una sabiduría que nos lleva a las contenciones, a los celos, a los pleitos, a la amargura, a la jactancia, al orgullo. Y hay una sabiduría que viene de lo alto. Hay una sabiduría que viene de Dios. Esa es la sabiduría que debemos adquirir. Que no es la sabiduría del conocimiento, sino es la sabiduría que viene del Espíritu para que podamos conocer la voluntad de Dios. ¿Quién puede conocer la voluntad de Dios sino el Espíritu de Dios? La única forma de conocer la voluntad de Dios es por el Espíritu de Dios. Pero para poder discernir esa voluntad necesitamos esa sabiduría que es de lo alto. Ahora vamos a ver cómo es esa sabiduría que viene de lo alto. Eso que requiere, eso que no abunda, eso que inclusive la persona que aún no ha entregado su corazón a Dios no puede adquirir. Porque el principio de la sabiduría será el temor de Dios. O sea que una persona puede ser muy inteligente. No estamos hablando aquí de los niveles intelectuales. No estamos aquí hablando de una inteligencia de alguien que pudiera hacer la medicina o el conseguir el remedio para el cáncer. Estamos acá hablando de
una inteligencia que tiene características espirituales. ¿Cuáles son esas características? Bueno, primeramente dice, es pura. La sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría pura. ¿Saben? Satanás es un gran falsificador. Él, como no puede crear, ustedes saben que el diablo no puede crear, entonces lo que el diablo hace es falsifica lo que Dios creó. El diablo no puede crear amor, pero entonces falsifica pasiones en nuestro corazón, falsifica relaciones interpersonales basadas en el egoísmo, en la satisfacción de necesidades, y eso la gente llama amor. ¿No? Te amo con todo mi corazón, te amo tanto que si tú no estás, yo me muero. A ver, puede parecer muy romántico, pero el amor no es egoísta. El amor no busca lo suyo. El amor no hace nada indebido. Pero el diablo hace una falsificación del amor. ¿Me está entendiendo? Así que el diablo puede falsificar muchas cosas, pero lo que no puede falsificar es la pureza. Porque pureza es justamente lo que no tiene contaminación de nada impuro. Ahí ya el diablo está complicado. Porque él es impuro por naturaleza, mientras que Dios es puro por naturaleza. Por eso es que la sabiduría que viene de lo alto, primeramente es pura. Es una sabiduría que no está mezclada con filosofías, con ideas, con pensamientos humanos. Es una sabiduría pura. No es sabiduría de los grandes sabios o eruditos o filósofos de los siglos. Es una sabiduría que viene de lo alto y que es pura. Nosotros contaminamos permanentemente la sabiduría de Dios. La contaminamos con algo muy simple como nuestra opinión. Es que Dios dice esto, pero yo opino que... ¿Sí? Es como cuando tú tienes un vaso de agua pura, mineral, de manantial, ¿eh? Y entonces vienes con un gotero donde tienes agua contaminada, o tienes una tinta negra. Entonces tú tienes la oportunidad de beber el agua pura, la sabiduría de Dios, pero nosotros preferimos agregarle una gotita de mi opinión y una gotita de mis experiencias. La palabra dice esto, pero lo que yo he vivido, una gotita de lo que otros me han enseñado, y vamos contaminando gota a gota la sabiduría de Dios. Y entonces, claro, cuando llega el momento de buscar la voluntad de Dios y ser sabios y entendidos en la voluntad de Dios, no tenemos una sabiduría pura, tenemos una sabiduría que se contaminó por tantas cosas que vamos adquiriendo, que nos van dando, que vamos recibiendo de diferentes maneras. Por eso es que nosotros no tenemos que contaminar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no necesita especulaciones. Ni la sabiduría de Dios necesita argumentos. Ni Dios necesita ser defendido. La sabiduría de Dios es pura. Bebámosla así. Tomémosla así. Dice, después es pacífica. ¡Hala! La sabiduría de Dios es lo que nos lleva siempre hacia la paz. Es una pregunta que podríamos hacernos. ¿Cómo sé si lo que estoy decidiendo viene de la sabiduría de Dios o viene de mis propios pensamientos, de mi propio conocimiento, de mi propia idea? Pues muy simple. Fíjate qué produce. Pablo dice, hay una sabiduría, Santiago dice, hay una sabiduría que es celos, amargos, contenciones en vuestro corazón, orgullo, y esta sabiduría es, por lo pronto, terrenal. O sea, de las cosas naturales. A lo máximo, animal. Y en algunos casos, diabólica. Ninguna decisión que yo tome que no produzca paz es una decisión que no viene de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es pacífica. Entonces, nos es necesario ver en base a qué tomamos nuestras decisiones. Vamos a tener muchas decisiones para tomar durante este año, no se apuren, no es necesario que las tomen todas juntas esta mañana.
durante estos 300 y tantos días que tienen por delante, muchas veces será la decisión que tengas que tomar. Tendrás que decidir cómo vas a obrar con sabiduría con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, con tu hermana, en la iglesia, en tu trabajo, en el instituto. Vas a tener muchas veces que tomar decisiones. Y quizás te preguntes, que sería genial, decir, Dios, dame sabiduría para tomar esta decisión. Y Dios te va a decir, si esta sabiduría trae paz, si es pacífica, pues bien, esta es la sabiduría que yo te doy. Creo que hay gente que es muy, muy inteligente para el mal. O sea, hay gente que hace el mal, pero lo hace muy bien. Hay gente que tiene una capacidad para hacer las cosas malas excelente. Uno dice, oh, nunca se me hubiera ocurrido hacer este tipo de cosas. Y uno piensa, ¿qué inteligencia tienen algunos para pensar y para estar haciendo cosas que están mal? Bueno, la sabiduría de Dios nos da capacidad para ser pacíficos. Claro, en algunos casos, como la paz es reconciliación, Pablo va a decir, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Pero bueno, ese es mi círculo de responsabilidad. Esa es mi área. En cuanto dependa de mí, por lo menos, voy a hacer lo más posible para buscar que la voluntad de Dios me guíe a algo pacífico. La tercera característica que muestra, bueno, ahí tendríamos que haber ido avanzando, pero deja el pasaje, ¿no? Bueno, es amable y benigna. Amable y benigna. La sabiduría de Dios nos lleva a ser amables y benignos. Claro, hay una traducción de la palabra en griego de amable que tiene que ver con razonable. O sea, la sabiduría de Dios no es una sabiduría que nos coge en un trance místico y que nos va a impulsar de un lado a otro, sino que también va a usar nuestra razón. Como dice Pablo, vuestro culto racional. O sea, Dios no descarta nuestra capacidad de pensar. Dios no anula nuestra mente, sino que Él renueva nuestra mente, transforma nuestra mente para poner en nosotros la mente de Cristo. Pero es interesante, cuando la Biblia habla de sabiduría de Dios, no habla de conocimiento, habla de carácter. La sabiduría es amable, benigna. No dice que la sabiduría de Dios es la que tiene gran conocimiento, sabe griego, hebreo, puede recitar los 66 libros de la Biblia del derecho y al revés. No habla de eso como sabiduría de Dios. No habla como sabiduría de Dios poder discernir qué son los cuernos del Apocalipsis, ni las bestias. No está hablando de esa sabiduría. En ningún momento dice que eso es sabiduría. Lo que está hablando es carácter de la persona. La sabiduría de Dios es benigna. La sabiduría de Dios es misericordiosa, amable, como dice después, ¿no? Llena de misericordia y de buenos frutos. La cuarta característica de la sabiduría de Dios es que es misericordiosa y de buenos frutos. La pregunta que podríamos hacer es, ¿cuál es el resultado de la decisión que voy a tomar? Yo tengo una decisión por delante, busco sabiduría de Dios. Tengo que decir, esta decisión que estoy buscando, conforme a la sabiduría de Dios, ¿cuál es el resultado que va a dar? ¿Va a dar buenos frutos? Pues entonces puedo pensar que estoy basándome en la sabiduría de Dios. ¿Va a traer como resultado contiendas, divisiones, orgullo, jactancia? Pues entonces no estoy obrando con la sabiduría de Dios. Aunque haya orado antes, ¿verdad? Aunque haya querido usar hasta un pasaje de la Biblia. Porque también el diablo usa la Biblia genialmente. La usó con Jesús. En definitiva, Dios está diciendo, hay una sabiduría que viene de lo alto, que es pura, que no necesita que nosotros le agreguemos nada. Ya viene purificada. Hay una sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica. Hay una sabiduría que viene de lo alto, que es amable y benigna. Hay una sabiduría que viene de lo alto, que es misericordiosa y de buenos frutos. Y hay una sabiduría que viene de lo alto, que es sin incertidumbres ni hipocresías. Hay una sabiduría que viene de lo alto, que no anda allí dudando, viendo a ver si será, no será, buscando a ver cuál es lo que Dios quiere. Dice, sin incertidumbres.
sin incertidumbres ni hipocresías. De todas las cosas que pueden estropear conocer la voluntad de Dios, creo que ninguna hay peor que el orgullo. Y de todos los orgullos peores que hay, no creo que haya ninguno peor que el orgullo espiritual. Que es cuando uno dice, bueno, no, yo no necesito mucho, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, para mí la tengo súper clara. Y a veces decir, bueno, pero si esa claridad en la voluntad de Dios no va acompañada con tu actitud, con tu corazón, con tu sinceridad, con tu honestidad, pues entonces de nada sirve. Porque la sabiduría que viene de lo alto es sin incertidumbres ni hipocresías. Cuando pensamos esta palabra hipócrites o hipocresía viene de hipócrite, que era del griego, de los teatros griegos, que se colocaban una máscara para las funciones, para asumir personajes, de allí viene. Los hipócritas eran los que se colocaban una máscara para asumir personajes en el teatro. Cuando hoy pensamos en lo que es ser hipócrita, es colocarnos una máscara para asumir roles, depende del escenario donde nos encontremos. En el escenario del colegio nos ponemos una máscara, porque hay que ser guay con los compañeros. En el escenario del trabajo nos ponemos otra máscara, porque hay que ser de tal o cual manera. Y en el escenario de la iglesia nos ponemos otra máscara, porque bueno, allí los hermanos esperan que yo siempre esté feliz. Don't worry, we're happy, todo bien, genial. Pero muchas veces lo único que podemos hacer es fingir. Pero la sabiduría que viene de Dios es sin incertidumbres y sin hipocresías. Queremos conocer la voluntad de Dios. Tenemos que ser sabios y entendidos en cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres ser sabio y entendido? Busca la sabiduría que viene de lo alto, no la que es terrenal, ni animal, ni diabólica, no la que se rige por los principios de este mundo, no por la que satisface nuestros deseos y apetitos más primarios, no la que es el mismo infierno el que nos enseña, sino la que es de lo alto. Conocer esa sabiduría, sobre toda cosa adquirida. Este año adquiere sabiduría, de la que viene de lo alto. ¿Para qué? No es para ser más sabio y te sientas orgulloso de tu sabiduría, sino para ser entendido de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Que podamos evaluar con estas son como tildes de evaluación, ¿no? Lo que voy a decidir lo estoy diciendo en sabiduría de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque va a traer paz. Esta es una decisión que he orado y he buscado de Dios y he decidido hacer esto porque esto traerá paz. ¿Bien? La sabiduría de Dios es pacífica. He buscado de Dios, he orado y he decidido hacer esto porque esto es claramente lo que Dios me busca. Bien, porque la sabiduría de Dios es pura. Busco el bien de los demás, es benigno. ¿Vale? Evaluemos nuestras decisiones en base a qué sabiduría las estamos tomando y que esa sabiduría sea la de lo alto. Oramos al Señor. Padre, gracias. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande.